¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Luis Ortiz. Los patojos de ayer les vamos a contar a los patojos de hoy cómo vivíamos los patojos el siglo pasado. Y les quiero contar que los patojos jugábamos con cosas muy sencillas. Les quiero presentar unos pitos con los cuales jugábamos. Aquí tenemos uno al cual le llamábamos Willow. Y es un pito de barro y suena así. Muy bien, y aquí tenemos otro más pequeñito, también de barro. Los patojos siempre queríamos un pito. Aquí tenemos uno de caña. ¿Lo recuerda? Bueno, aquí hay otro que es de hojalata. De lata decíamos nosotros los patojos. Además de eso, también existían los famosos espantazuegras que los vendían en las ferias y en las procesiones. ¿Los recuerda? Bueno, y les quiero contar que hoy tenemos la grata presencia de un excelente guatemalteco, un artista que ha puesto el nombre de Guatemala en alto. Es nada más y nada menos que el licenciado Douglas Vázquez Vides. Bienvenido, maestro. Un gustazo, Luis, felicitándote ahora por este nuevo espacio, este nuevo espacio justo para divulgar ese hermoso trabajo que has ido haciendo conforme han pasado los meses, los años, que nos evoca a otros tiempos maravillosos de cuando fuimos patojos. Bueno, maestro, gracias por estar con nosotros. También vamos a conocer de usted. ¿Qué hace? Pues he visto que cada día va en ascenso. Felicitaciones. Maestro, vamos a empezar. ¿Dónde creció usted? Híjole, empecé creciendo en el vientre de mi mamá. Y una vez ya nacido, pues vine al mundo en la colonia La Florida, un barrio de los más antañones de la ciudad capital de Guatemala, al occidente más o menos de la ciudad. Por allí, dentro de los primeros vecinos de esa colonia, pues estaba mi familia, mi abuela, mi madre y mi padre. Y entonces ahí sí que una buena parte de mi vida está justamente en esos espacios, en esos parajes agrestes en ese momento, calles muy rústicas, muy polvorientas, muy de aquellos tiempos, ¿verdad? Y que poco a poco se han ido transformando hasta ser la colonia pujante que es ahora la colonia La Florida. De ahí soy. ¿Qué me puede contar usted cuando había lluvia en La Florida? Pues, eso era todo un tema porque, bueno, imagínense ustedes, Colonia La Florida surgió 1956, si no estoy mal, un poco antes, 53, por ahí tengo alguna duda. Bueno, la ciudad para esos tiempos, la ciudad como tal, la metrópoli, terminaba en la 18 calle de la zona 1, aquí en el Calvario. Ahí terminaba y de ahí en adelante pues empezaban a haber extensas extensiones de terreno y cafetales. Recordemos que este era el Valle de las Vacas. Imaginen, el Valle de la Ermita era el Valle de las Vacas, entonces muchas que fueron fincas y todavía para esos años eran fincas, y así llegábamos hasta la colonia del Rodeo. Y la colonia del Rodeo, pues de ahí en adelante, inmensos cafetales, y allí había un bus que salía unas cuantas veces al día, que se denominaba la ruta, las camionetas Malinche, y entonces ahí se subían los vecinos y hacían un recorrido de unos 5 kilómetros más o menos. Esos 5 kilómetros hasta llegar a La Florida, donde ahora es Calzada San Juan o la Calzada Revolución, ¿verdad? Calzada San Juan porque justamente estaba camino al municipio de San Juan, Zacatepeques y San Pedro. Y entonces calles de tierra, lado a lado de cafetales, y por lo tanto tu pregunta, ¿cómo era cuando llovía? Una verdadera odisea. Lodazales en donde frecuentemente los varones
que viajaban en los buses tenían que bajarse a empujar el bus porque se quedaba en el atolladero que eran las calles y que llevaban a la colonia La Florida, y ya dentro de la colonia no era mucha la diferencia, las calles de tierra, entonces era difícil atravesar esas calles agarrándose de las paredes o de los alambrados, De los cercos. de los cercos de caña brava, y entonces sí, la lluvia era todo un tema. Ahora ya te puedes imaginar aquel sonido de la lluvia que está grabado, no cabe duda, dentro de nuestro subconsciente. Me recuerdo que en el rodeo había un rótulo que decía, aquí empieza la ciudad, cuando venía la gente. Aparte de eso, ¿usted usó botas, maestro? Para el lodo, ¿verdad? Botas de hule, claro que sí. Sí, no cabe duda que cuando llegó la etapa de escuela, que también soy de escuela pública, la escuela Julia Idígoras, que queda en la colonia Santa Marta, vecina de la colonia La Florida. Entonces ahí sí que uno ya salía a ir a descubrir el mundo por las calles, y parte de descubrir el mundo era entender que nuestro país y todavía en muchos lugares se debe recorrer a pie en medio de lodazales. Y entonces es una forma de contrarrestar esos lodazales, era las botas de hule. A mí me compraron unas de marca Incatecu, posteriormente unas botas unas botas colibrí que eran bien rústicas, y sin embargo a lo mejor ahora las vemos en la distancia muy rústicas, muy así feas, en pocas palabras. Sin embargo, para nuestro imaginario de niños fue una etapa maravillosa, porque híjole, y se iba uno y regresaba a la escuela metiéndose en los charcos, en los lodazales y Saltar todo. charcos. El famoso saltacharcos, que era enrollarse los pantalones. No olvido que en esas peripecias de andar jugando por las calles con las botas y metiéndose uno en los charcos, una vez o más de una vez, en ese intento de ir a ver, el lodo me llegó a las rodillas y ahí no hubo bota de hule testiga. Llegué con las botas y los calcetines cargados de lodo, definitivamente. Era parte de la aventura de haber sido niño. ¿Y qué pasó cuando llegó a su casa? Bueno, en ese tiempo pues la disciplina era otra cosa. Muy buena. Muy buena, por supuesto, era otra cosa. Y entonces ya sabía uno de que, a pesar de que por ese tiempo dentro de la colonia existían los chorritos en las esquinas, según yo, queriéndomela llevar de listo, pasé a lavarme los pies y las botas al chorrito más próximo a mi casa. Me senté, me quité las botas y todo. Sin embargo, imposible borrar toda la evidencia, no hay crimen perfecto. Lo empecé a entender desde ese tiempo, y entonces la abuela fue la primerita que, con aquella mirada clínica, me miró y me dijo qué andaba haciendo. Y ya sabemos nosotros a calentar un par de cuerazos. Gracias por esos cuerazos, porque definitivamente nos formaron, ¿verdad? Les quiero contar que el maestro hablaba sobre los chorros públicos. Nosotros los patojos del siglo pasado acarreamos agua del chorro público con cubetas, con carretas. ¿Usted lo hizo, maestro? Sí, porque las colonias eran tan precarias, tan básicas, que lo que te vendían era el terreno. Urbanización, como se dice ahora, mire, está urbanizado. El urbanizar significa calles, drenajes, teléfonos, etcétera. Para ese tiempo te daban el terreno lo más rústico posible. Y entonces, en efecto, el agua, que es vital, se surtía por medio de esos chorros que el Estado fue colocando en las esquinas. Eran unas piletas, un chorrito, y ahí llegaba la gente a llenar sus tinajas, botes, etcétera. Y en efecto, a los que no tenían la conexión, que todos los terrenos no tenían conexión, nos tocaba acarrear agua. En mi caso era un recorrido alrededor de unas 3 cuadras entre el chorro y mi casa.
que era poco porque había algunos que les tocaba más lejos todavía, unas 3 cuadras en donde nos tocaba ir a traer agua. Y entonces el agua la íbamos depositando en un tonel de metal, y así, por supuesto. Y la famosa pila. La pila, que eran piletas, ¿verdad? Por supuesto. Y cuando no estaban los chorritos había que comprar. Y alguien dirá, las cisternas. No, nada de cisternas, nada de pipas. En ese tiempo eran carretas tiradas por bueyes, en donde el propietario le montaba 4 toneles, los llenaba en su casa y andaba vendiendo tinajas de agua. Los botes de casa en casa. Así es, tinajas o botes. Esto fue lo que nosotros los patojos vivimos el siglo pasado. ¿Alguna tiendecita que se recuerde de la Florida? Muchas tiendas, sí, no cabe duda de que ahí sí que ese era nuestro universo. Y entonces ese universo debería tener sus tiendas. Las más próximas al vecindario, a las casas, no cabe duda que eran las que surtían del consumo día a día, que ir a traer aceite, que ir a comprar gas, querosene, frijol, etcétera. Pero habían otras que llegaron con el paso del tiempo, que eran las tiendas grandes, los primeros supermercados de colonia. Sin embargo, pues las tiendas cercanas, pues sí, varias que se repiten aún los nombres ahora, ¿verdad? Recuerdo la Quichelense, imagínate que todavía aparecen. Sí. Yo he visto hasta en Los Ángeles, en California, la Quichelense, dice ahí, que no cabe duda que son guatemaltecos que migraron y fueron a poner la Quichelense por allá. Recuerdo una muy buena, otras que simplemente surgían sin nombre, y entonces el vecino como que le asignaba el nombre del propietario. Don Nico. La tienda donde Don Nico. Cabal, y fíjate como que conociste, ese era Nico, que era un patojo, un señor joven, pues. Nico, una tienda de construcción de machimbre, que muy bien surtida, era la que nos sacaba de penas. ¿Ya? Entonces así eran las que quedaban próximas a mi casa. Tema aparte son las panaderías. Esas proliferaron mucho y me precio de decir que me dejó mal acostumbrada a la colonia La Florida. Mal acostumbrado porque me enseñó a comer excelente pan. Yo ahora soy exigente con el pan y ya no hay del pan que verdaderamente uno degustó, aprendió a comer, porque estábamos rodeados de panaderías extremadamente buenas, que hoy aún estas que venden el pan carísimo en los centros comerciales no le llegan a aquellos sabores de aquellos tiempos. Las panaderías son capítulo aparte dentro de las historias de colonia. Así es, así fue nuestro pasado. Les quiero contar que muchas veces a las tiendas nos mandaban nuestras madres: mira, mijo, me haces una gran campaña, vas a comprar 2 onzas de mantequilla, porque se compraba por onza, no la barra de mantequilla como ahora, ¿va? 2 onzas de mantequilla, una bolsita de café, 1 libra de azúcar, y le decís a doña Juanita que por favor me lo apunte en la libreta. Correcto. Así es, sí, el fiado era. Bueno, recordemos, más esas colonias de orilla de ciudad, eran colonias de gente trabajadora, de obreros o de migrantes en algunos casos. Entonces las condiciones económicas no eran las mejores. Entonces el fiado, la famosa libretita o el cuadernito, ese creo que todos aparecíamos en ellos. Y entonces si hoy se hiciera una investigación histórica, aparecemos todos en esos benditos cuadernos, y digo benditos en el mejor sentido de la palabra, porque no cabe duda que esos propietarios creían en la palabra y creían que ibas a ir a pagar al final de la semana, de la quincena o del mes, ¿verdad? Y entonces claro que esos cuadernitos inolvidables. Recordando los panitos en la panadería, uno llegaba de patojo y decían: bueno, aquí está tu panito, porque lo mandaban a traer 2 desabridos, 5 pirujos, 8 batidas, y tenían el nombre. Venía la persona encargada de la panadería y decía: mira, aquí está una tu champurrada, una tu lengua. ¿Lo recuerda, maestro?
era parte de la negociación, el hablar de la ganancia. Cuando llegabas a comprar una mediana cantidad, imaginemos que te ibas a llevar 25 centavos. Tal vez, no sé, sí, pero hablemos de 25 centavos. Pero te ibas a llevar unas 2 tiras de francés, unas 5 de manteca y todo, y lo de ganancia me lo da en tostado, porque casi era obligado para el panadero que te tenía que dar 2 o 3 panitos de ganancia, pues que era una cortesía del panadero que en ese momento nos ofrecía el producto, que ese es otro largo tema. Solo los nombres de los panes de aquellos tiempos es una extensa lista: palomas, besitos, cubiletes, batidas, cortadas. Es una extensa lista. Semitas. Cepelines. Exactamente, sí. Maestro, ¿recuerda usted que muchas veces en las panaderías le daban a uno para que uno no fuera a cambiar? La panadería, por supuesto, habían varias. Entonces le decían, mira, mijo, ¿qué querés? Y uno decía lengua, ¿verdad? Porque la verdad tenían un sabor delicioso. Ahora yo compro todavía mis lenguas por ahí. Hay varias panaderías que he encontrado a través del tiempo donde el pan es bueno y las lenguas ya no son igual. Para nada. Sí, yo creo que a los patojos de entonces nos quedó en la mente. Uno de los mejores recuerdos es el de las lenguas, que yo sigo buscando en cualquier lado, lenguas en donde voy encontrando, y cabal, la mayoría de veces termina uno desilusionado porque no son esas lenguas. Yo ahí sí que añoro aquella tira. Para quienes nos estén viendo y no saben cuáles son las lenguas, pues son unas tiras de pan tostado, cubierto de azúcar, pero extraño esa parte de azúcar que le echaban encima y como que se derretía el azúcar y se volvía una capa como de un jarabe viscoso. Y entonces ese era un sabor extraordinario que yo hasta la fecha lo disfruto. Había una variedad de esa misma masa, no sé si te recuerdas, que eran las cumbias, sí, que eran redondas, la misma masita, la misma técnica, solo que eran redondas. Muchos nos las degustábamos solitas y yo aprendí a comerlas con frijoles parados o con frijoles colados. Sigue siendo uno de mis placeres. De los juegos se recuerda de las chamuscas, las famosas chamuscas. Chamuscas, claro que sí. Y ahí estamos en una temporada de que a lo mejor todo el mundo está esperando que hablemos de la chamusca de fútbol. Claro, era la clásica. Sin embargo, hubo momentos en donde el fin de año también invitaba a jugar béisbol, que era el fin de año. Por ahí por los años 70 empezó a entrar la televisión con todo y nos traía béisbol de Estados Unidos. Y entonces también nosotros, como buenos patojos que añorábamos, ahí sí que o nos influenciaban positivamente los deportistas, nos inspiraba ver a los beisbolistas e improvisábamos chamuscas de béisbol hechas con pelota de trapo, un garrote de lo más rústico. El famoso bate. Bate o barra, en algunos otros le llamaban, un pedazo de trapo como bases y a jugar. Esas eran las chamuscas, que para ese tiempo era muy posible porque abundaban los sitios baldíos. Y entonces no había problemas de trabar pelotas o cosas como esas. Y por supuesto las chamuscas de fútbol, que yo siempre he dicho eso de que el fútbol es tan popular en todo el mundo, precisamente por lo fácil que es practicarlo. 2 piedras y una pelota que se podía hacer de trapos y a jugar. A eso le atribuyo yo lo simpático del fútbol alrededor del mundo. Y muchas veces sucedía algo raro. Se estaba jugando la chamusca, el partido de fútbol, y de repente lo comenzaban a Luisito para adentro a la hora de la cena. Y decía alguien, el último gol gana. Y perdía. Vamos a un corte y regresamos en un momento.
Qué alegre es recordar el siglo pasado. Maestro, ¿recuerda usted alguna golosina? Yo, por ejemplo, me gustan mucho las cocadas. Híjole, ese es tema aparte. Ahora que estamos invadidos de dulcería extranjera, ¿verdad? Que es tan fácil además adquirir un dulcito. Bueno, entre comillas, fácil, ¿verdad? Porque ahora un dulcito puede costarse un centavo, perdón, un quetzal. Entonces, entre comillas, fácil en el sentido de que lo encontrás en cualquier lado. Pero para aquellos tiempos era verdaderamente un regalo al paladar comerse un dulce. Y entonces los primeros que están en nuestro imaginario de niños son esos dulces artesanales, ¿verdad? De esos que cómo ha costado irselos quitando, que a veces se los quita uno por cosas médicas, cuando el azúcar se eleva y cosas como esas. Si algo tienen es mucho azúcar, pero son una delicadeza, man. Entonces pasar por esos lugares sí que es una verdadera tortura, ver los higos, los bocadillos de coco, unos cubiertos de ¿cómo se llama? La café, la rapadura se llama, de rapadura, otras, picados de coco con azúcar, etcétera, camotes, chilacayotes. Delicioso. Ya me dio hambre. Entonces, sí, claro que sí, eran de mis favoritos, pero dentro de ese menú de delicadezas, añoro las canillitas de leche. Canillitas de leche. Las canillitas de leche que son unas piececitas de unas 3, 4 pulgadas de tamaño, verdaderamente con sabor a leche. Cada mordida que uno les daba, pues era un agasajo al paladar, no cabe duda, ¿verdad? Maestro, yo le puedo contar de que cuando veo los famosos alborotos, bueno, me recuerdo de San Marcos. Tuve la oportunidad de viajar muchas veces a San Marcos. El tío siempre decía, tomen un su centavo, un len. Y con ese len pues pasábamos a unas tiendecitas a comprar los famosos alborotos porque íbamos a pastorear ovejas. Qué bonito era irse por un lugar bien frío con el alboroto y aquellas ovejitas que todo el camino realmente alegre. En el camino pues habían árboles frutales, peras y manzanas. Uno cuando llega de la capital a estos lugares dice, yo me voy a llevar mis 5 manzanas, porque así siente uno. Y los patojos se decían, no, Huicho, no se puede, una puede agarrar. O sea, entre los vecinos se cuidan de nada de llevarse un montón, una su manzanita, correcto, una su pera, algo que quedó en mi memoria. Maestro, como usted vivió en la Florida, habían barrancos, habían árboles frutales. ¿De cuáles frutas probaba? Justamente eso que comentaba, que el autobús llegaba al rodeo y de allí había que hacer un transbordo de otro bus. En ese trayecto entre la colonia El Rodeo y la Florida, cafetales, una ruta de cafetales que estaba llena de árboles frutales. Y en efecto, ya dentro de la colonia, muchos terrenos se quedaron con árboles que seguramente fueron sembrados en su tiempo, o crecieron ahí silvestres. Aledaño hay un barranco todavía, que también cundido de naturaleza, en donde abundaban los árboles frutales. Por lo tanto, para quienes crecemos por esos ambientes, pues fue un verdadero agasajo, por ejemplo, los guayabales. Los guayabales, que eso, oye, es un fruto que cada vez veo más escaso. Es escaso encontrar en los mercados. Caro. Y caro. Además, nosotros tuvimos por allá la fortuna de que muchos árboles de una especie de guayaba tipo perulero, que eran inmensas, y que tenían la particularidad de que no era tan suave, sino que se partían, y entonces deliciosas, eran unas guayabas que no las disfrutaban, y tan abundante era el asunto
que ahí las dejábamos, comíamos y todo, y ahí se quedaban en el árbol, nada de que voy a llevar a la casa, no, en todos lados sabían. La aventura era compartir un bocado de esos frutos con los amigos con los que uno andaba de fregadera en las calles o barranqueando. Eso, los jocotes, que ahora son tan caros y tan extraños y tan difíciles de conseguir, los jocotes de Corona, los jocotales, pero abundaban, y uno pasaba y nadie se preocupaba de estar bajando y menos de poner en un canasto, llevárselos y venderlos, no, porque nadie compraba, porque habían por todos lados. En efecto, los jocotes de Corona para aquellos tiempos, en esta temporada era parte de la aventura de andar en las calles cortando jocotes. Nosotros teníamos el privilegio de algunas, entre más caminábamos, más iban variando los frutos. Habían veces regresábamos a la casa con ayotes. Imagínense, un ayotón, venía uno, que era como quien dice, miren, este es mi medalla de aventurero, y hoy voy a llevarle a mi mamá un ayote. Tanto que la mamá te volteaba a ver así como quien dice, ¿para qué trajiste esa babosada? Si habrá que prepararla, gastar azúcar y toda la cuestión, pero uno llegaba con su ayote. Definitivamente fueron de los frutos que nos acompañaron. Aguacatales, de igual manera, de ese aguacate muy chapín, muy bueno, de ese aguacate muy grande. Cáscara dura. Cáscara dura. Entonces regresaba uno ahí sí, con sus aguacates, o si no, hasta era parte de la aventura, irse de fin de semana o de callejería, cortar un aguacate, comer, y ya no regresabas a tu casa para almorzar, porque ya habías almorzado con tus compañeros todos los aguacates que habías bajado. Era parte de la aventura. ¿Cómo eran los almuerzos dominicales? El almuerzo dominical. Estamos hablando de que éramos familias de escasos recursos, ¿verdad? No cabe duda. Sin embargo, esa buena costumbre de las personas que fueron cabezas de hogar, que en buena parte algunas veces fueron los padres, otras veces los abuelos o el tío mayor, etcétera, era el que proveía, era el proveedor. Y entonces ese proveedor o proveedora siempre hacía su guardadito para comer especial el fin de semana. Y ese comer especial, pues, no era el churrascón que ahora se habla, y que longanizas y que chorizo argentino, no, esa es una nueva tendencia. El agasajo de un fin de semana, que era sin comida especial, era el caldo de res, definitivamente. Y entonces se miraba a los esposos haciendo cuentas con mamá, y le daban los billetíos adicionales al gasto de todos los días, y entonces miren que van unos billetíos más porque hoy vamos a comer caldo. Y entonces ahí venía la señora de los mercados con muchas verduras, con la carne, los condimentos, y entonces era una verdadera fiesta. Entonces el caldo de res, por eso está también dentro de nuestro imaginario como un plato de agasajo. A lo mejor para otra gente serán otras recetas extranjeras y todo, pero para los patojos de ayer, como tú dices, nuestro mejor agasajo es un buen caldo de res. Algunas veces lo preparamos en casa y otras veces nos lo pasamos a comer con la receta original a alguno de los variados mercados que todavía existen dentro de la ciudad capital o en los departamentos. Les cuento que nosotros los patojos ayudábamos también a cocinar, a juntar el fuego, porque lo hacíamos en un pollo. Aparte de eso, también había que hacer el chile. El chiltepe había que cortarlo bien, machucarlo, echarle cebollitas, cilantro, si había. Y yo, en lo personal, les cuento de que yo era feliz que me daban mi hueso, pero súper carnudo. ¿Le daban hueso, maestro? El hueso, es que
Es que como bien se dice por ahí, el hueso es el que le da el sabor al caldo, por supuesto. Además del caldo, habían veces que ese hueso venía cargado así de cartílago y gordito, el gordito que una vez ya cocinado con todos los demás sabores tomaba un sabor increíble. Entonces sí, claro, el hueso es parte fundamental de un buen caldo. Y muchas veces nosotros los patojos nos daban las tortillitas ya que traían de algún lugar o nuestra madre torteaba. Yo siempre agarraba una tortilla y la tiraba donde estaban las brasas. Una tortilla tostadita. Tostadita, que todavía los comedores así muy populares todavía te lo ofrecen como una delicadeza. ¿Sí? ¿Tortillas del canasto o tostadas? Tostadas, ¿verdad? Eso significa puestas ahí casi a las brasas, tostadas ahí sí que casi quemadas en algunos casos, que se convierten en el complemento justo para un buen caldo, justo con el chile, ese chile molido de chiltepe, cebolla, cilantro y vinagre y limón. ¿Qué más? Con las tortillas tostadas muchas veces cuando se quemaban le decían a uno, mijo, comételo porque eso te sirve. Eso es para que no tengas miedo. Así es. Se comía uno las... Parte de la tradición popular, sí, las abuelas así lo decían. Creo que más que eso, más que el tema del miedo, nos ayudaba en buena medida, dice que a terminarnos toda la comida, porque había que terminársela porque eran bienes adquiridos con mucho sacrificio que no había que desperdiciarlos. ¿Se recuerda qué tipo de música escuchábamos a mediodía cuando estábamos con el caldito? Sí, muchas radios y medios de comunicación todavía lo recuerdan, la música de marimba y marimba pura. La marimba orquesta llega después, sin embargo la marimba pura era la banda sonora, llamámosle, en el mundo cinematográfico. La banda sonora, la música que acompañaba las escenas de almuerzo, era la marimba pura. De ahí es de donde viene esa asociación, que uno cuando está tomándose el caldo dice, aquí falta algo. Y entonces ahora modernamente me voy a mi playlist a buscar marimba y entonces aunque sea en el teléfono, pues instalo y empiezo a querer sintonizar marimba pura acompañando el almuerzo dominguero. ¿Recuerda algunas radios en AM del siglo pasado? Claro que sí. No cabe duda de que uno empieza a ponerle más atención a las radios cuando conforme pasan los años, las edades y, por ejemplo, cuando uno empezó con aquello de la música que le movía el corazón romántico. Claro que recuerdo radios de eso. Recuerdo la clásica radio que TGW, ¿verdad? Con sus voces así altamente estudiadas, estudiosos de la voz, profesionales de la voz, la TGW con sus locutores de abolengo, sus programas de marimba, sus programas justamente de mediodía de domingo. Pero después de eso, pues ya nos empezamos a familiarizar más con las radios. Recuerdo 560, que fueron, conforme he ido pasando los años y las décadas, he aprendido que fueron la cuna de grandes como el señor Otto Fernando Soberanis, que yo lo admiro muchísimo, por ejemplo. Fueron las radios en donde ellos se iniciaron. Del señor Paniagua, por ejemplo, Mario David Paniagua, en Panamericana. ¿O papá? La familia Paniagua, que es una familia de gente de radio. Híjole, que yo tengo grabadas esas locuciones extraordinarias con su radio Panamericana en AM, justamente, y posteriormente radio exclusiva. Que eran Jaime Paniagua. De Jaime Paniagua, que empezaron a hacer las radios juveniles de ese tiempo. Una que yo me disfruté mucho, que no fue muy comercial, pero que hace unos días me estaban contando allá en TGW la historia, Ismania. Ismania, sí. Ismania me contaba el papaíto.
me contaba que era propiedad de un párroco, de un religioso. ¿Ah, sí? Sí, que toda la radio era propiedad que nació como radio religiosa y después le tiraron a radio juvenil. Él como parte de los ¿Música en inglés? Música en inglés, pero el papaíto como parte de esa historia, pues él me ilustró con esos datos interesantes. Sí, la radio fue parte importante para nosotros los patojos el siglo pasado. Ahí aprendimos a escuchar novelas. Okay. ¿Recuerda alguna novela? Claro, es el clásico, todo el mundo cuando le preguntan de esas radionovelas, Chucho el Roto, Porfirio Cadenas, fundamentalmente era un radioteatro. Yo siempre, ese es motivo de diálogo amplio, el poder de la radio, que la radio, a diferencia de otros medios de comunicación, que no los estoy demeritando para nada, pero la radio tiene el poder de invitar al oyente a imaginar. Tanto si solo estoy locutando así como ahora, pero también con mayor razón cuando estás narrando una historia o estás leyendo un texto, invita a la creatividad, a la imaginación del escucha. Y entonces por eso las radios juegan un papel importante y por eso es que creo que la radio, con todo lo tecnológico que ahora nos rodea, no ha sido superada. Y entonces por eso es que el compromiso para quienes hacemos radio en estos tiempos es seguirla haciendo bien, porque no tiene ninguna gracia solo venir y conectar el teléfono, estar leyendo contenidos. Sí. Ahí es donde nosotros mismos estamos cavando la tumba de un medio tan extraordinario como lo es la radio. Pero ya nos desviamos del tema. Sucede. Sí. Yo le puedo contar de que yo me inicié escuchando un radio Crown, color naranja. Sí. Que llevaron a mi casa año 1969, tenía como 6 o 7 años, escuchábamos las radios que usted mencionaba, también la famosa Este es tu radio mundial y la cadena azul, ahí era donde estaba el ojo de vidrio, Calimán, el hombre increíble, la vida de Jorge Negrete, aparte de lo que hacía TGW, que hacía un radioteatro. Estaba Nuevo Mundo, Emperador. Podemos hablar de La Voz del Hogar, que también era juvenil, español, inglés, que eso nos hizo escuchar parte de los artistas que venían del otro lado, decían, ¿verdad? Correcto. Fue algo que nosotros los patojos nos gozamos y que lamentablemente pues vino el FM y desaparecieron, pero viven en nuestro recuerdo. Por ejemplo, hay locutores que quedaron en nuestra memoria, locutores muy populares, como por ejemplo Chilo Pérez, el Coloch. Don Chilo Pérez, el Chalo Hernández. El Papa. Chalo Hernández, que seguramente para la nueva generación, estoy hablando de un desconocido, pero para nuestra generación, Chalo Hernández ocupó un lugar dentro de la radio, era un comunicador así muy coloquial, muy campechano, que luego tuvo su programa de televisión, por supuesto, esas voces maravillosas, no se diga ahí el decano de los locutores, Carlitos de Triana, todavía ahí dando lecciones de el buen hablar, como yo le digo. Ellos son, no cabe duda, los que han inspirado a varios de los que seguimos ese camino de los grandes ejemplos en el mundo de la radio. Yo le puedo contar algo a ustedes también, a amigos televidentes, de que tuve la oportunidad de conocer a varios locutores que ya no están, por ejemplo Edgar Gudiel, claro. Chalo Hernández, que él me dio la oportunidad de comenzar a trabajar en televisión. Él fue uno de los que hizo su programa Campiña en radio y luego de eso tuvo la brillante idea de llevar Campiña a Canal 11. Ahí se formó él. Luego, por problemitas que siempre surgen, ¿verdad? En esta vida tuvo que emigrar a Canal 3. Luego de Canal 3, pues emigró al 7 y ahí finalizó con su programa Venga con Chalo Venga. Pero sí, yo sí le agradezco infinitamente a él porque fue el que me dio la oportunidad. Luego de estar en el Teatro de la Universidad Popular, donde me formaron, ahí fui a trabajar con él.
Vamos a ir a un corte y ya regresamos. Maestro, hay algo interesante. Cuénteme sobre el libro. Bueno, hoy tenemos un invitado. Aquí está. Este caballero vino al mundo en abril de este año en Guatemala. Su nombre inscrito en el registro de la propiedad intelectual es Me caí del mundo, narraciones para recordar el futuro. En él se encuentran 36 narraciones de mi autoría, que contienen una buena parte de lo que hemos estado conversando en este momento. El conversar no solo de la colonia La Florida, hago la aclaración, sino que nuestros pueblos, nuestros barrios, nuestras colonias se parecen. Cuando uno dice, sí, en donde yo crecí había algo similar. Entonces es una recopilación de personajes, de historias, de anécdotas, de situaciones, de cuadros, de costumbres que se vivían en esos barrios que, para hablar hoy, 2024, se han transformado tanto. No son ni la sombra de lo que fueron en aquellos días. Cuando uno hablemos con un joven quinceañero, hace 15 años ya esta Guatemala ya estaba tan convulsionada como ahorita. Un muchacho de 20 años, igual hace 20 años, ya estaba tan como es ahora. Sin embargo, cuando empezamos a hablar de las notas, de las narraciones que están acá contenidas, estamos hablando de la Guatemala de hace 40, 50 años. Incluso me atreví a escribir de un poco más atrás, y no porque yo lo haya vivido, sino que porque en este caso me ayudó mucho el tener una familia que platica mucho en las horas de comida o en las horas de fin de semana, en los almuerzos esos dominicales. Estoy hablando de esa mi familia materna y paterna, y entonces oía historias de personajes, de historias, y luego me volví un observador del mundo, de ver personajes y cosas así, y fue así como a lo largo de muchos años he ido escribiendo las historias. Y para este año se presentó la oportunidad que una editorial de nombre Spirits and Letters se interesara en el proyecto y le hicieron esta edición al libro, que es una edición muy bonita, muy digna, pasta dura, con un diagramado interesante, bonito, y ahora con las maravillas tecnológicas, pues imagínense la Guatemala de antaño, que se parece a lo que hemos estado hablando en estos minutos, ahora incluso está posicionada para darla a conocer a lo largo del mundo. ¿Dónde se puede adquirir? En Guatemala, en las librerías Sofos, y entonces allí está la versión física. En Amazon está la versión digital. Eso significa de que puede ser adquirido en cualquier parte del mundo, con las facilidades que eso significa, que te lo llevan a casa, se paga con tarjeta de crédito, etcétera, ¿verdad? Entonces ha sido una de las ventajas para su distribución, porque como lo decía, muchos interesados hay veces me escriben a mi correo electrónico o a mis redes y preguntan cómo lo puedo adquirir, yo que estoy aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, y entonces ahora es esa manera muy fácil de hacérselos llegar. ¿Hay satisfacción? Claro. ¡Qué alegre! Claro, claro. Por ahí está una sentencia que no sé de quién es el autor, que dice que para estar plenamente realizado y sentirse verdaderamente un humano es haber tenido un hijo, sembrado un árbol
y he escrito un libro, y en este caso yo ya cerré ese ciclo, afortunadamente. Es muy satisfactorio haber hecho este aporte a la cultura guatemalteca, que más que ego de decir ya pertenezco a la élite de los escritores, no, es una satisfacción en este caso de estar transmitiendo para las siguientes generaciones que no conocieron esta temática que trata el libro. Yo tuve en este caso, pues vale la pena mencionar lo que lo hago, la formación como escritor de dos grandes. Uno, el maestro Manuel Corleto, que en paz descanse, que, híjole, él hace unos buenos años era otro inquieto, impartió cursos de escritura, y ahí me invitó a escribir. No le tomé en serio el consejo, imagínate, de un grande como él, debía haberlo tomado antes. Posteriormente el señor y el filósofo Mario Roberto Morales, también que en paz descanse, impartió otros cursos, y de igual manera, mire, tiene que escribir. Y ahora que se dio la oportunidad de afinar y de darle una lijada a los textos, y entonces ahora se convirtieron en esto. Ya en puerta, ya terminado, una novela que estoy por pasar los manuscritos a la editorial, en este momento el título es El día que los pájaros enmudecieron. Es una historia bien interesante que se desarrolla en uno de los parajes del oriente de Guatemala. Muy bien, maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Les quiero contar de que es importante que le contemos a los patojos de hoy cómo vivíamos los patojos el siglo pasado, para que no se pierdan nuestras tradiciones, para que no se pierdan nuestras costumbres. Maestro, ¿se quiere despedir, por favor? Claro que sí, agradecer a Luis Ortiz por este espacio, felicitando por la perseverancia, que es trabajo de perseverancia. Cada vez veo más grandes tus espacios, sets bien elaborados, elementos, perseverancia, y eso es frecuentemente lo que nos falla a algunos emprendedores, a algunos artistas. Yo te felicito, Luis, y deseo larga vida para los patojos de ayer, y claro, para los guatemaltecos que nos honran con su presencia, pues un honor estar en esta, que yo la siento mi casa, la Universidad de San Carlos, de donde soy egresado, y qué maravilla estar en TV USAC, haciendo cultura y haciendo historia en la televisión de Guatemala. Muchas gracias, nos vemos la próxima.